Era una tarde asfixiante. El calor dentro de la delegación del Ministerio Público parecía pesar sobre los hombros, mezclado con el olor a café rancio, papeles viejos y sudor. Para la mayoría, ese lugar es el símbolo de la justicia. Pero esa tarde, la justicia tenía un precio, y doña Rosa no tenía cómo pagarlo. En una esquina de la oficina principal, sentada en una silla de plástico que le quedaba grande a su cuerpo frágil, estaba Rosa. Era una mujer de manos ásperas, curtidas por el trabajo duro. Llevaba puesto un rebozo desgastado que alguna vez fue azul, y unos huaraches llenos de polvo. A su lado, aferrados a su falda como si el mundo entero se fuera a caer, estaban sus dos pequeños, de apenas 5 y 7 años. Tenían los ojitos rojos de tanto llorar y la carita manchada de lágrimas y tierra. Frente a ella, del otro lado de un escritorio de metal lleno de carpetas, la escena era indignante. El comandante de policía, un hombre robusto con el uniforme manchado de sudor, se reía a carcajadas mientras le daba un sorbo a su refresco. A su lado, sentado muy cómodamente con las piernas cruzadas, estaba don Roberto. Roberto era todo lo que Rosa no era. Vestía un traje gris a la medida, zapatos italianos que brillaban más que el piso de la oficina, y un reloj de oro que costaba más de lo que Rosa podría ganar en 3 vidas enteras. Él era el hombre que le había robado todo. «Por favor, señor comandante», suplicó Rosa. Su voz temblaba tanto que apenas se escuchaba por encima del ruido del ventilador. «Ese señor se llevó todo mi trabajo. Fueron meses bordando esos manteles y vestidos. Gasté lo de la comida de mis niños para comprar los hilos, y no me pagó. Me tiró unos billetes que no alcanzan ni para 1 kilo de frijol y se arrancó en su camioneta. Por amor a Dios, dígale que me pague lo justo». Don Roberto rodó los ojos, fastidiado, y soltó una risita burlona mientras se acomodaba la corbata de seda. «Ay, señora, por favor, deje de hacer su teatro para dar lástima», dijo el empresario con voz arrogante. «Ya le dije que su trabajo estaba mal hecho. Eran trapos viejos. Le hice un favor inmenso al llevármelos para no tirarlos a la basura. Agradézcame que le di algo para que les compre un pan a estos escuincles». Rosa sintió que el pecho se le cerraba. Volteó a ver al comandante, buscando un destello de humanidad, buscando a la autoridad que se suponía debía protegerla. Pero el comandante solo dejó su refresco en la mesa, se inclinó hacia adelante y la miró con desprecio. «Ya escuchó al licenciado, doña», dijo el policía con tono amenazante. «Ya me explicó cómo estuvieron las cosas. Usted es una mentirosa y una revoltosa. Y le voy a decir una cosa, si no agarra a sus chamacos y se larga de mi oficina en este preciso instante, la voy a meter a los separos por andar difamando a gente decente y de negocios. Órale, a la calle». Las lágrimas, que Rosa había intentado aguantar para ser fuerte frente a sus hijos, finalmente se desbordaron. Abrazó a sus pequeños contra su pecho. En este mundo, cuando no tienes dinero ni apellidos importantes, eres invisible. Eres nadie. Rosa cerró los ojos con fuerza. No tenía a quien llamar. No conocía a ningún juez. No tenía familia con poder. Estaba completamente sola contra 2 monstruos de traje y uniforme. En el silencio de su corazón roto, gritó hacia el cielo: «Señor mío, mira a mis hijos. Mira mi necesidad. No tengo a nadie que me defienda. Por favor, padre, mándame a alguien». El comandante dejó de reír. Don Roberto frunció el ceño, molesto por la interrupción. Rosa abrió los ojos lentamente. En el marco de la puerta, proyectando una sombra que parecía llenar toda la habitación, estaba un hombre. Vestía un traje sencillo pero impecablemente limpio. No llevaba joyas ni relojes caros, pero su sola presencia hizo que el aire caliente de la oficina se volviera fresco y pesado. Su mirada, profunda y serena, se clavó primero en el comandante, luego en el millonario, y finalmente, se posó en doña Rosa con una dulzura infinita. «Me parece que aquí se está cometiendo un grave error, comandante», dijo el recién llegado. Su voz no era un grito, pero resonó con una autoridad que hizo temblar los cristales de las ventanas. «Y esta mujer no está sola». Pero antes de saber quién era este misterioso defensor que acababa de entrar a la oficina, tenemos que entender por qué el cielo mismo tuvo que bajar a pelear esta batalla. Para entender el dolor de las lágrimas de Rosa, tenemos que retroceder unos cuantos meses y conocer su verdadero tesoro, sus manos.
Rosa no era una mujer de letras. No había ido a la universidad ni sabía de leyes. Cuando su esposo falleció hace un par de años por una enfermedad que no pudieron curar en su pueblito, ella se quedó completamente sola en este mundo, con 2 boquitas que alimentar y un cuarto de lámina y cartón en las orillas de la gran ciudad. Su única herencia, su único talento, era el don que su abuela le había enseñado allá en la sierra, el bordado. Rosa podía convertir un pedazo de manta cruda en un jardín de colores. Bordaba flores rojas, amarillas y azules que parecían vivas. Pero detrás de cada flor hermosa, había un sacrificio que nadie veía. Mientras la ciudad entera dormía cómodamente en sus camas calientitas, la ventana de lámina de Rosa era la única que seguía iluminada por la luz parpadeante de una veladora. Ahí estaba ella, a las 2 o 3 de la mañana, con los ojos enrojecidos por el cansancio y los dedos picados y sangrando por la aguja. Le dolía la espalda, le dolía el cuello, pero cada vez que el cansancio amenazaba con rendirla, volteaba a ver a sus 2 pequeños dormidos sobre un colchón viejo en el piso. Esa era su gasolina. Por ellos, Rosa aguantaba el hambre. Hubo muchas noches donde en el comal solo había un par de tortillas secas y un vasito de café de olla. Rosa les daba las tortillas a sus niños, sonriéndoles y diciéndoles: «Coman, mis amores, su mamá ya cenó en el mercado». Era mentira. Su estómago rugía de vacío, pero su corazón estaba lleno al verlos comer. A pesar de tanta pobreza, Rosa nunca permitió que la amargura entrara en su casa de cartón. Todas las noches, antes de dormir, sentaba a sus hijos en el borde del colchón, les persignaba la carita y les enseñaba lo único que tenía de valor: su fe. «Nunca agarren lo que no es suyo, mis niños», les decía Rosa, acariciándoles el cabello con sus manos ásperas. «Aunque tengamos hambre, Diosito siempre bendice al que trabaja con honradez. Nosotros somos pobres de dinero, pero somos ricos porque tenemos a nuestro Padre allá arriba que nos cuida. Él nunca nos va a dejar solitos». Con esa fe inquebrantable, Rosa bajaba todos los días al centro de la ciudad. Extendía un plástico en la banqueta, bajo el rayo del sol inclemente, y acomodaba sus manteles, sus servilletas y sus blusas bordadas. Le rogaba a la gente que le comprara, aunque fuera una servilleta, para poder llevar medio kilo de huevo a su casa. La mayoría de la gente pasaba de largo. Algunos la ignoraban, otros le regateaban hasta dejar su trabajo en centavos. Pero Rosa aguantaba las humillaciones en silencio. Hasta que un martes por la tarde, un hombre de traje gris brillante y zapatos caros se detuvo frente a su humilde puesto. Era don Roberto. Y con él, llegaría la prueba más grande y dolorosa de toda la vida de Rosa. Era un martes a mediodía. El sol caía a plomo sobre el asfalto hirviente del centro de la ciudad. Rosa, sentada sobre un bote de pintura volteado, se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras intentaba vender una sola servilleta bordada. Sus niños, sentados a su lado sobre un cartón, compartían una naranja que alguien les había regalado. Fue entonces cuando una sombra cubrió el pequeño puesto de Rosa. Frente a ella estaba parado don Roberto, un hombre que olía a loción cara y que llevaba un portafolio de cuero fino bajo el brazo. Miró los manteles extendidos en el suelo, pero no con admiración por el trabajo a mano, sino con el ojo afilado de quien busca hacer negocio redondo. «Buenas tardes, marchanta», dijo don Roberto, agachándose apenas lo suficiente para tocar una blusa. «Están bonitos sus trapos. Oiga, fíjese que voy a inaugurar un restaurante de esos para turistas ricos, de lujo, y necesito adornar las mesas. Si le pido 100 manteles bordados como este, grandes, ¿en cuánto me los deja?». Rosa sintió que el corazón le daba un brinco. 100 manteles. Era el pedido más grande de su vida. Con ese dinero podría pagar los 3 meses de renta atrasados, comprarles zapatos nuevos a sus niños para que fueran a la escuela, y por fin tener un guardadito para la comida. Con las manos temblorosas por la emoción, Rosa sacó cuentas en su cabeza. Le dio un precio justo, ya rebajado, confiando en la palabra de un hombre de negocios. «Se los dejo baratos, patroncito», dijo Rosa, con los ojos llenos de esperanza. «Pero necesito un adelanto para comprar todos los hilos y la manta de algodón, porque no tengo material para tanto». Roberto sonrió, pero era una sonrisa torcida, sin llegar a los ojos. Sacó su cartera abultada, sacó un par de billetes grandes y se los extendió. «Tenga».
Esto es para los materiales. Confío en usted, señora. En un mes vengo por el pedido completo y aquí mismo le pago el resto. Trato hecho. Para Rosa, ese trato fue como un milagro caído del cielo. O al menos, eso creyó. Durante los siguientes 30 días, Rosa no durmió. Sus dedos se llenaron de más callos y cortadas. Trabajaba a la luz de la vela hasta que los ojos se le nublaban y la espalda le crujía de dolor. Sus niños le ayudaban a desenredar los hilos de colores. Cada flor, cada hoja, cada puntada estaba llena de ilusión y de oraciones de agradecimiento. Finalmente, llegó el día acordado. 100 manteles impecables, planchados y doblados con un amor inmenso, apilados en cajas de cartón sobre la banqueta. Don Roberto bajó de su lujosa camioneta negra. Acompañado de su chofer, comenzó a cargar rápidamente las cajas en la cajuela, sin siquiera revisar el trabajo. Rosa, emocionada, limpió sus manos en su delantal y se acercó tímidamente, esperando el pago prometido que le aseguraría comida a sus hijos por meses. Ya están todos, patroncito. Quedaron bien hermosos. Oiga, de lo que restaba. Don Roberto se dio la vuelta antes de subir al asiento del conductor. Su expresión amable había desaparecido por completo. Sacó un billete pequeño, arrugado, y se lo tiró a Rosa a los pies, como si le estuviera dando limosna a un perro. Tenga. Es todo lo que le voy a dar. Rosa se quedó paralizada, mirando el billete en el suelo. Pero, señor, balbuceó, sintiendo que el aire le faltaba. Eso no es ni la mitad de lo que acordamos. Señor, gasté más en los puros hilos. Mis niños no han comido bien. Por favor, patrón, no me haga esto. Mire, india ignorante, escupió Roberto con asco, subiendo a su camioneta. Su trabajo es una porquería. Esos trapos están mal hechos, huelen a humedad. Le estoy haciendo un favor enorme en llevármelos para no tirarlos a la basura. Agradézcame que le di algo. Si sigue molestando, llamo a la patrulla para que la quiten de aquí. El hombre arrancó a toda velocidad. Rosa corrió detrás de la camioneta negra, estirando la mano, llorando desesperada. No, por favor. Mis manteles. El pan de mis niños. Tropezó con una piedra y cayó secamente contra el asfalto. Se raspó las rodillas y las palmas de las manos. Desde el suelo, entre el humo del escape, vio como el fruto de meses de lágrimas y desvelos, su única esperanza para sobrevivir, se alejaba a toda velocidad en manos de un ladrón de cuello blanco. Nadie en la calle la ayudó. La gente solo la miraba tirada en el piso. Rosa abrazó la tierra caliente, y mientras sus niños corrían a abrazarla llorando, ella sintió que el mundo entero se le venía encima. Le habían robado todo. Con las rodillas raspadas y el alma rota en 1000 pedazos, doña Rosa se levantó del asfalto caliente. Sus niños lloraban asustados, agarrados a su falda sucia de tierra. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tragó saliva y tomó una decisión que requería más valor del que cualquiera de nosotros podría imaginar. No se iba a quedar de brazos cruzados. Ese dinero era el alimento de sus hijos. Caminó durante más de 2 horas bajo el sol inclemente, sin dinero para un camión, hasta llegar al gran edificio del Ministerio Público. Para ella, esas paredes de concreto gris representaban la esperanza. Creía, con su corazón inocente, que la ley castigaba a los ladrones sin importar el traje que llevaran puesto. Qué equivocada estaba. Al entrar, Rosa se topó de frente con una pared invisible pero dura como el acero, la pared de la indiferencia. Se acercó a la ventanilla. La señorita que atendía, ocupada pintándose las uñas y masticando chicle, la miró de arriba abajo con un gesto de desagrado al ver su rebozo desgastado y sus guaraches polvorientos. Fórmese allá atrás, señora. Y controle a sus chamacos, que aquí no es guardería, le dijo sin siquiera escuchar lo que Rosa tenía que decir. Y así lo hizo. Rosa se sentó en una de las bancas de metal frío. Pasó 1 hora. Pasaron 3. Pasaron 5 horas. Vio cómo personas de traje llegaban, saludaban de mano a los policías, pasaban directo a las oficinas y salían rápido. Pero para la mujer indígena a la que le habían robado la vida entera, no había tiempo. Los niños lloraban de hambre y cansancio. Rosa, con el estómago vacío, les daba traguitos de agua de un bebedero público para engañar a las tripas. Ya cuando el sol se estaba ocultando y la oficina empezaba a vaciarse, un policía de guardia por fin le hizo señas.
La pasaron a la oficina del comandante. Rosa, sintiendo que por fin Dios había escuchado sus rezos, se sentó frente al escritorio y, con la voz quebrada, le contó todo. Le dio el nombre de la empresa, la descripción de la camioneta y la cara del hombre que la había estafado, don Roberto. El comandante la escuchaba aburrido, pero cuando escuchó el nombre y la empresa de don Roberto, levantó una ceja. «Ah, caray», murmuró el comandante. «El licenciado Roberto es un hombre muy importante por aquí. Amigo del jefe de delegación. Espéreme tantito, doña». El policía levantó el teléfono. Rosa pensó que por fin iban a arrestar al ladrón. Pero en el mundo de los corruptos, una llamada no es para hacer justicia, es para hacer negocios. A los 20 minutos, la puerta de la oficina se abrió. Y ahí estaba él. Don Roberto entró caminando con una sonrisa cínica, oliendo a perfume caro. Saludó al comandante de mano, como si fueran compadres de toda la vida, y se sentó cómodamente cruzando la pierna. Frente a los ojos atónitos de Rosa, el millonario sacó un fajo de billetes y lo deslizó sutilmente bajo una carpeta en el escritorio del comandante. Un soborno. La compra descarada de la justicia. El comandante guardó el dinero, le dio un trago a su refresco, soltó una carcajada y miró a Rosa con desprecio. Y es justo aquí, familia hermosa, donde regresamos al inicio de nuestra historia. A ese momento asfixiante donde el policía le gritó a Rosa: «Usted es una mentirosa. Lárguese o la meto presa», mientras el ladrón se reía en su cara. Rosa cerró los ojos, abrazó a sus niños y lanzó ese grito desesperado al cielo desde el silencio de su corazón roto: «Padre, mándame a alguien». Y entonces, la puerta se abrió. Y aquel hombre de traje sencillo, de mirada profunda y voz de trueno, entró a la oficina diciendo: «Me parece que aquí se está cometiendo un grave error, y esta mujer no está sola». El comandante, que hasta hace un segundo se reía a carcajadas, bajó los pies del escritorio de golpe. Don Roberto se acomodó en la silla, visiblemente incómodo, sintiendo un escalofrío repentino que le recorrió la espalda a pesar del calor sofocante de la oficina. El hombre que acababa de entrar caminó a paso lento hasta quedar justo al lado de la silla de doña Rosa. No la miró con lástima, la miró con una ternura que hizo que a Rosa se le quitaran las ganas de llorar. Luego, el extraño giró su rostro hacia el escritorio. Sus ojos, profundos y serenos, se clavaron en el comandante. «¿Y usted quién se cree que es para entrar así a mi oficina?», gritó el comandante, intentando recuperar su autoridad, aunque la voz le tembló un poco. «Lárguese de aquí. Esto es un asunto oficial. Soy el abogado defensor de esta mujer», respondió el hombre. Su voz era tranquila, pero resonaba con la fuerza de un trueno lejano. «Y vengo a hablar del asunto oficial que acaban de arreglar». Don Roberto, el millonario, soltó una risa nerviosa y se puso de pie, encarándolo. «Mire, abogaducho de quinta, no sé quién lo mandó, pero aquí no hay ningún caso. Esta señora me entregó un trabajo que era basura. Yo soy el licenciado Roberto. Sé perfectamente quién eres», lo interrumpió el abogado, sin levantar la voz, pero congelando las palabras en la boca del empresario. «Y también sé que los 100 manteles bordados con las manos sangrantes de esta madre no fueron a la basura. En este preciso instante, están siendo colocados en las mesas de tu nuevo restaurante de lujo en la avenida principal». Roberto palideció. Tragó saliva. ¿Cómo podía saber eso si las cajas ni siquiera habían sido abiertas públicamente? El abogado metió la mano en su saco sencillo y sacó una carpeta vieja. La abrió lentamente sobre el escritorio del comandante. «Ustedes hablan de la ley humana, pero se olvidan de que hay un tribunal que no descansa», dijo el hombre, mirando fijamente al policía. «Comandante, usted amenazó a una madre viuda con encerrarla en los separos por exigir el pan de sus hijos. Pero la verdadera ley dice que el que oprime al pobre ofende a su creador. Y ya que estamos hablando de ofensas, ¿por qué no hablamos del fajo de billetes que acaba de esconder en el primer cajón derecho de su escritorio hace exactamente 4 minutos? El comandante sintió que el aire le faltaba. Se puso blanco como el papel. Nadie, absolutamente nadie, había visto ese soborno. Las persianas estaban cerradas. Pero el abogado no había terminado. Se giró hacia don Roberto, que ahora temblaba dentro de su traje de seda. «Roberto», dijo el señor, y al pronunciar su nombre, el empresario sintió que las piernas se le doblaban.
Tú te sientes muy poderoso robándole a una mujer que no sabe leer. Crees que tu dinero lo compra todo. Pero en este expediente no solo están los manteles de Rosa. Aquí también están las escrituras de las tierras que le robaste a tu propio hermano hace 5 años cuando enfermó. Aquí están los sueldos que no les pagas a tus meseros. Has construido tu imperio sobre las lágrimas de los humildes, y el clamor de ellos ha llegado hasta lo más alto. El silencio en la oficina era absoluto. El ventilador del techo parecía haber dejado de hacer ruido. El comandante y el millonario estaban acorralados, petrificados por un miedo que nunca habían sentido, el terror de enfrentarse a la verdad absoluta. Sabían, sin que nadie se los explicara, que el hombre que tenían enfrente no era un simple abogado de la ciudad. Sus pecados más oscuros, los que hacían a puerta cerrada, acababan de ser gritados en la luz. El abogado cerró la carpeta vieja con un golpe seco que hizo saltar a los 2 hombres en sus sillas. Los miró con una autoridad divina, y con una voz que no admitía réplica, dictó su sentencia. El tiempo de reírse de esta mujer se ha terminado. Van a hacer justicia, ahora mismo. El terror en los ojos de don Roberto era indescriptible. Aquel hombre arrogante, que minutos antes se sentía el dueño del mundo por tener una cuenta bancaria llena, ahora temblaba como una hoja seca. Las palabras del abogado habían calado hasta los huesos de su alma. Sabía que no estaba frente a un hombre común, estaba frente a alguien que conocía cada uno de sus pasos, cada pensamiento oscuro y cada peso robado. Con las manos sudorosas y temblando sin control, Roberto agarró su fino portafolio de cuero. Lo abrió torpemente, rompiendo el cierre por la prisa, y sacó fajos enteros de billetes. No sacó solo lo que le debía a Rosa por los manteles. Sacó muchísimo más. Era el dinero del soborno, el dinero de sus estafas, el peso de su propia culpa. Tome todo, por favor, tartamudeó el millonario, con la voz quebrada y sin atreverse a levantar la mirada hacia el abogado. Pájese, señora, perdóneme. Le juro que no vuelvo a molestarla. Solo no me destruya. El comandante de policía, pálido como la cera, no se quedó atrás. Abrió rápidamente el cajón derecho de su escritorio, sacó el fajo de billetes del soborno que acababa de recibir y lo puso encima de la mesa, empujándolo hacia Rosa. Perdóneme, doña Rosa, suplicó el policía, casi al borde del llanto, quitándose la gorra del uniforme en señal de respeto y miedo. Me equivoqué. Su trabajo vale oro. Váyase tranquila, nadie en esta delegación la va a volver a molestar. El misterioso abogado no tomó el dinero. Miró a Rosa, que seguía sentada, abrazando a sus niños, paralizada por el asombro. El hombre de traje sencillo se acercó a ella. Su presencia irradiaba un calor tan hermoso, tan lleno de paz, que los niños dejaron de llorar instantáneamente y lo miraron con una sonrisa. El abogado tomó el dinero del escritorio y, con una delicadeza infinita, lo puso en las manos ásperas y lastimadas de doña Rosa. El sudor de tu frente es sagrado, Rosa, le dijo el señor, con una voz que sonaba como un abrazo para su alma cansada. Tus lágrimas en la madrugada, cuando bordabas a la luz de la vela para alimentar a tus pequeños, fueron contadas una por una en el cielo. Nunca olvides lo que les enseñas a tus hijos. Tu padre jamás te va a dejar sola. Rosa, con el corazón latiendo a 1000 por hora y los ojos llenos de lágrimas de gratitud, apretó el dinero contra su pecho. Miró a sus hijitos por un segundo, sabiendo que esa noche, por fin, tendrían una cena caliente y una cama de verdad. Señor abogado, dijo Rosa, levantándose de la silla con dificultad para darle las gracias. No sé cómo pagarle. ¿Cómo se llama usted? Pero cuando Rosa levantó la vista, la oficina estaba en silencio. El comandante estaba arrodillado en el piso, llorando de arrepentimiento. Don Roberto tenía el rostro escondido entre las manos. Pero el abogado, el hombre de mirada profunda y voz de trueno, ya no estaba. Se había esfumado en el aire, sin que la puerta se abriera, sin hacer un solo ruido. Lo único que quedó en el ambiente fue un aroma inconfundible, un perfume dulcísimo a rosas frescas y a incienso que borró por completo el olor a humedad de la delegación. Rosa caminó lentamente hacia el escritorio. Ahí, sobre la mesa de metal, estaba la vieja carpeta que el abogado había traído. Rosa no sabía leer letras, pero no le hizo falta. Al abrir la tapa, vio que en la parte de abajo de la hoja en blanco había una firma. No era un garabato de tinta.
Era una marca roja, perfecta y brillante, con la forma exacta de una herida antigua, la marca de un clavo en el centro de una mano. Rosa cayó de rodillas ahí mismo, en medio de la oficina pública. Apretó el papel contra su pecho y lloró, pero esta vez, eran lágrimas de un gozo que no cabe en el pecho. Comprendió que la justicia de los hombres le había cerrado la puerta en la cara, pero el juez supremo, el mejor abogado del universo, había bajado del mismísimo cielo solo para defender las manos de una madre trabajadora. ¡Qué historia tan estremecedora acabamos de escuchar! Cuánta impotencia y cuánto coraje nos da ver que a veces, en este mundo, el que tiene la cartera más llena parece tener siempre la razón. ¿Cuántos de nosotros, a lo largo de los años, hemos estado sentados en esa misma silla de plástico que Doña Rosa? Quizás no en una delegación de policía, pero sí frente a un jefe abusivo, frente a un familiar que nos arrebató lo que era nuestro, o frente a un sistema que nos cerró las puertas en la cara solo por no tener un apellido importante o un traje elegante. Es muy doloroso cuando la justicia de los hombres nos falla. Se siente un frío terrible en el alma. Pero hoy, esta historia nos viene a recordar la promesa más grande que tenemos. Allá arriba hay un tribunal donde no se aceptan sobornos. Hay un juez supremo que no se deja deslumbrar por los relojes de oro ni por los títulos universitarios. A veces pensamos que Dios guarda silencio ante la injusticia, que no ve las lágrimas que derramamos en la madrugada cuando las cuentas no cuadran o cuando alguien nos pisotea. Pero la verdad es que Él está tomando nota de todo. Cada lágrima tuya está contada. Y cuando el mundo entero te da la espalda y te dice que no vales nada, Él mismo se pone la toga de abogado defensor, baja hasta tu dolor y dice: no toquen a mi hijo, no toquen a mi hija, porque no estás solo. Si hoy estás pasando por un problema legal, si te han robado tu paz, tu dinero o tu dignidad, no te rindas. Sigue trabajando con las manos limpias y el corazón honrado, igual que Doña Rosa. Pon tu caso en las manos del mejor abogado del universo. Él sabe exactamente cuándo entrar por esa puerta y cómo hacer que la balanza se incline a tu favor. Porque la justicia de Dios tarda a veces a nuestros ojos, pero cuando llega, arrasa con toda mentira. Familia hermosa, gracias de todo corazón por haberme regalado estos minutos de su tiempo y por llegar hasta el final de este relato. Si esta historia les trajo paz o les recordó que Dios está peleando sus batallas, les pido que la compartan con esa persona que hoy se siente solita frente a una injusticia. Déjenme aquí abajo en los comentarios. ¿Alguna vez han sentido que Dios los defendió de una situación donde no tenían salida? Los voy a estar leyendo a todos con mucho cariño. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y activar la campanita para que no se pierdan nuestra próxima historia llena de fe y esperanza. Que el Señor me los bendiga, que siempre sea su gran defensor, y nos escuchamos en el próximo video. Un abrazo muy, muy grande.